Vamos a hablar sobre la intubación endotraqueal con una revisión sobre los aspectos tanto técnicos como prácticos. El menú de los temas que vamos a tocar sería primero hacer una revisión de algunos conceptos generales acerca de esta técnica. Posteriormente vamos a concentrarnos en lo que es la técnica de la intubación nasotraqueal convencional y vamos a también tocar sobre algunas opciones alternativas que son muy útiles para que la técnica convencional tenga mayor tasa de éxito. Y al final vamos a ver algunos mensajes para llevar a casa. En cuanto a algunos conceptos generales, primero tenemos que conocer cuáles son las indicaciones para una intubación nasotraqueal y por qué no se considera como una opción cuando hay sus contraindicaciones. Dentro de las indicaciones para una intubación nasotraqueal se encuentran tres grandes grupos. Primero, cuando sospechamos de una lesión cervical y esta impide o incluso contraindica cualquier manipulación del cuello. Y la otra indicación general es cuando hay alguna alteración anatómica que por trauma imposibilita la vía orotraqueal. Y una que es muy común en ambiente de anestesia son las cirugías en la cavidad oral. Un ejemplo de esto lo vemos en esta foto de un paciente que se le hizo una mandibulectomía. Y ahí ustedes pueden ver cómo si nosotros hacemos una intubación por la boca, podría causar mucha incomodidad para el cirujano. Por ende, se optó por una intubación nasotraqueal, como se ve acá. Igualmente, cuando se trata de cirugía que se hace exclusivamente dentro de la cavidad oral, como en este caso, un paciente con una tumoración de la cavidad oral, la resección podría estar bastante incómoda cuando hay un tubo endotraqueal de por medio. Aparte, además de que cuando se introduce un tubo endotraqueal, también causa distorsión de la anatomía de la boca. Así es que en este tipo de situaciones, la intubación nasotraqueal es la opción prácticamente única para manipulación de la vía aérea. Pero también hay sus contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones tenemos la presencia de cuerpos extraños en la vía aérea superior. Tenemos también cuando hay alteraciones de la coagulación, es mucho más común el sangrado de la cavidad nasal en comparación, por ejemplo, con el sangrado que se produce cuando se hace una intubación orotraqueal. Y también en pacientes que tengan antecedentes de rinorrea o epistaxis, esto sugiere la presencia inclusive de algunas malformaciones o angiomas que podría incrementar el riesgo de sangrado. Y también cuando tenemos evidencia de fractura o sospecha de la base del cráneo. Un ejemplo lo tenemos acá. Este paciente sufrió un accidente vehicular muy aparatoso. Fue un motociclista que fue embestido y ahí ustedes pueden ver una fractura conminuta de cráneo, así como en el macizo facial. Estaba con una hemorragia a través de la fosa nasal de forma profusa. Y aquí ustedes pueden ver en esta reconstrucción en 3D cómo inclusive tiene una continuidad hacia la bóveda craneal. Y en vista de la persistencia del sangrado, una alternativa fue hacer un taponamiento nasal utilizando una sonda urinaria, una sonda Foley. Y eso fue lo que se hizo en el servicio de emergencias. Se insertó una sonda de Foley y con eso el sangrado paró. Lamentablemente, el sangrado paró no porque se logró hacer la hemostasia, sino porque el paciente se murió. Ahí ustedes pueden ver la sonda de Foley dentro del cráneo. Tiene inclusive el balón inflado. Y obviamente entre el trauma y esto que le provoca más hipertensión intracraneal, terminó de fallecer. Probablemente ese paciente de todas maneras iba a fallecer, pero esta
estrategia de hemostasia fue la estocada. Entonces, como una sonda vesical pudo haber entrado al cráneo, igual en una intubación nasotraqueal, si hay una fractura de base de cráneo, podría fácilmente introducirse en la bóveda craneal. Sabemos de que la intubación nasotraqueal se asocia con mayor trauma en comparación con la intubación orotraqueal. Pero entonces, ¿cómo podemos reducir el trauma y consecuentemente la posibilidad de sangrado? Primero, hacer maniobras que sean gentiles. Por el otro lado, una adecuada preoxigenación, porque cuando tenemos una preoxigenación adecuada, tenemos más tiempo para apnea segura y así la mente está más tranquila manipulando una vía aérea con una saturación del 99% en comparación con una desaturación abrupta. Imagine cuando ya está a punto de abocar hacia la tráquea y de pronto usted ve una saturación de 50%. Y por supuesto, importante conocer y entender la anatomía de la vía aérea. Vamos a revisar ahora la técnica convencional y así como la revisión de algunas opciones alternativas de la intubación nasotraqueal. Primero tenemos que romper algunos paradigmas. La intubación nasotraqueal realmente no es tan complicado como en muchos libros y artículos habla. Incluso en la vida real, muchas veces convertimos una técnica que es fácil, con pocos pasos, en una situación muy compleja. Cuando usted ve una foto así, ya automáticamente tiene la idea de que la intubación nasotraqueal es un caos, porque aquí además faltaba tomarle la foto de la pinza McGill y por supuesto el montón de sangre. Realmente la intubación nasotraqueal no es tan complicado, tiene su ciencia, eso sí, y es importante conocer algunos tips para evitar que la intubación, que en sí es muy, pero muy sencilla, de muy poquitos pasos, en una técnica de muchos pasos y también se enseña de forma intimidante en los libros. Bueno, existen dos tipos de tubos, los tubos convencionales y los tubos que tienen curvaturas preformadas. Las que tienen curvatura preformadas se les conoce de acuerdo al diseño. Si apunta hacia el norte o apunta hacia el sur, serían los tubos tipo o diseño north facing o south facing. Y una cosa muy importante, no solamente escoger el tipo de tubo, sino el diámetro. Hay que utilizar el menor diámetro posible, el menor diámetro posible. Pero este detalle parece ser poco tomado en cuenta, porque siempre se enseña de que cuando tenemos un tubo, la resistencia aumenta conforme se reduce el diámetro. Y esto es lógico, de hecho no riñe con la teoría, porque la teoría habla que la resistencia es directamente proporcional a 8 por la viscosidad por la longitud, dividido entre pi por radio, pero elevado a la cuarta potencia. Esta cuarta potencia hace que el parámetro más importante para la resistencia de la vía aérea artificial es el diámetro de ese tubo. Diámetro entre 2 es igual al radio. Y entonces esto ha llevado a la creencia de que a los pacientes hay que meterle un tubo 8 o un 7,5. Pero la mayoría de los pacientes adultos, me refiero, fácilmente se puede manejar con un tubo 6,5 o 7. No hay que utilizar esos tubos tan grandes. Y es mucho más importante este concepto en una intubación nasal. Porque acá la pregunta del millón es, viendo la ecuación, que la fórmula anterior corresponde a la ecuación de Poiseuille-Huygens, dice, entonces hay que utilizar el tubo endotraqueal lo más grande posible, porque de esta manera reducimos la resistencia de la vía aérea artificial. Sin embargo, traducido ya en la práctica, aquí estamos viendo el diámetro de los tubos, en este caso un tubo 6 equivale a un diámetro interno de 6 milímetros, 7, 8 y 9, y los distintos flujos
y la presión transtubo, o sea, el delta P. Este gradiente corresponde al producto de la resistencia que confiere este dispositivo. Entonces, para la mayoría de los pacientes con flujo de medio litro por segundo, esto es lo que generalmente se encuentra en la práctica cotidiana, vemos de que si metemos un tubo 9 versus un tubo 6, solo hay un incremento de la presión de 4 centímetros de agua. O sea, si con 9 de tubo tiene una presión pico de 12, cuando cambiamos ese tubo 9 por un tubo 6, de 12 va a pasar a 16. Esto no tiene ninguna relevancia clínica, a pesar de que estadísticamente y físicamente cumple con la fórmula de Poiseuille-Hagen. Entonces, el mensaje, y no solamente para la intubación nasotraqueal, sino también para la intubación orotraqueal, tratemos de que a los adultos promedio no metamos tubos 8 y mucho menos un tubo 8,5. Los pacientes adultos promedio, un tubo 7, 7,5 o 6,5 es más que suficiente. Y existe, obviamente, dos opciones de tubo. Los tubos convencionales, que no tienen la curvatura preformada, pero eso en realidad no es impedimento para que sea una intubación exitosa. También hay, obviamente, los tubos con curvatura preformada. Este, por ejemplo, apunta hacia el sur, por eso se le conoce como tubo south facing, y este apunta hacia el norte, son los tubos north facing. Conocer la anatomía de la vía aérea es fundamental para reducir el riesgo de trauma. Y consecuentemente, cuando estamos pasando el tubo por distintas profundidades, nos vamos a encontrar con la nariz, con la orofaringe, con la laringe y finalmente con la tráquea. Pero acá, el sitio donde con más frecuencia se produce el trauma es a nivel de la nariz, cuando avanzamos el tubo y empezamos a causar despulimiento de la mucosa y sangrado. De las cosas más básicas, y muchas veces se omite en los libros, en artículos, es la decisión de escoger el lado de la fosa nasal y cuál es la dirección de la punta del tubo endotraqueal. Si uno revisa, por ejemplo, en Miller, ese libro clásico de anestesia omite ese detalle y también omite la dirección que hay que dar a la punta del tubo. Pero parece bastante obvio, ¿no? Porque si tenemos un tubo y un hueco, entonces meter el tubo, empujar hasta que se pierda la resistencia y ahí continuamos hasta que hacemos la laringoscopía, direccionamos la punta con una pinza McGill y ya está la intubación. Sin embargo, es importante conocer algunos detalles. Si hacemos un corte anatómico de la nariz, nos damos cuenta de que está el tabique, está el paladar duro y también está la mucosa de los cornetes. Y evidentemente, si aplicamos conceptos de geometría, este corresponde a un triángulo rectángulo con el tabique y con el paladar duro formando un ángulo recto. Y cuando buscamos el espacio es mucho mayor en la parte inferior de ese triángulo que en la parte superior. Consecuentemente, debemos insertar el tubo endotraqueal paralelo al paladar óseo. Entonces, este detalle es muy importante porque no solamente está el diámetro del tubo, sino también el perfil aumentado que concede el balón neumotaponador, a pesar de que se desinfla y a pesar de que se lubrica, pero este confiere un diámetro mayor que el diámetro que está reportado en el tubo endotraqueal. Es fundamental colocar gel lubricante. Ahora, mucha gente previamente le aplica un vasoconstrictor. Esto sí es de utilidad, pero no es de especial utilidad, porque muchas veces el sangrado no es porque está vasodilatado, el sangrado es porque se le arranca un pedazo de mucosa y ahí no hay vasoconstrictor que detenga el sangrado. Entonces es mucho más importante
no arrancar un pedazo de mucosa que aplicar un vasoconstrictor. Personalmente, yo ni siquiera utilizo vasoconstrictor en los pacientes de intubación nasotraqueal, porque esto, cuando se hace confrontado con la broncoscopía, se da cuenta uno de que lo más importante es no arrancar un pedazo de mucosa. Bueno, volviendo al concepto de escogencia del lado de la fosa nasal, ¿cuál se prefiere? ¿El lado derecho o el lado izquierdo, o es indistinto? Pues hay muchos estudios ya publicados que comparan cuál es el lado que se debe de escoger de primero. Y los parámetros de comparación serían cuánto se tarda para llegar hasta la cavidad nasal, orofaringe, laringe y la tráquea. Y obviamente la posibilidad de trauma que se evidencia por medio de la documentación de epistaxis. Entonces, aquí en esta publicación de Journal of Clinical Anesthesia, enfoca este concepto. ¿Cuál es la fosa nasal que debe ser escogida para una intubación nasotraqueal? Si es el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, los autores encontraron de que el lado derecho es preferible porque hay menos epistaxis, aunque los tiempos para conseguir la intubación sean exactamente idénticos. Entonces, en esta publicación, el veredicto es que el lado derecho es preferible en comparación con el lado izquierdo. En esta otra publicación, enfoca el mismo fenómeno. ¿Cuál es la fosa nasal que se debe de escoger para una intubación nasotraqueal? Cuando, aparte de esto, nosotros hacemos una asistencia con un dispositivo que es el AirTrack. ¿Lado derecho o lado izquierdo? Nuevamente, los autores concluyen de que el lado derecho es preferible en comparación con el lado izquierdo. Entonces, parece como enigmático. ¿Por qué el lado derecho es preferible en comparación con el lado izquierdo? Y eso porque el diseño del bisel del tubo hace que cuando avancemos el tubo nasotraquealmente, la punta del bisel esté adosado contra el tabique cuando metemos por el lado derecho. Pero si lo hacemos al revés, entonces podríamos tener el problema de que literalmente la punta del tubo estaría en contacto directo y prácticamente como arrancando un pedazo de mucosa. Pero también podríamos escoger utilizando algunos estudios, como por ejemplo la radiografía. Algunos pacientes que son los que llegan, por ejemplo, para cirugía ortognática, ya viene con radiografía tipo panorámica, como en este caso una radiografía panorámica. Se puede ver como aquí tiene una desviación del tabique. En este otro caso, el tabique está central y en este lado más bien el tabique está ligeramente hacia la izquierda. Entonces, en este caso, aquí no es lógico escoger el lado derecho, sino que debe de escoger el lado izquierdo. Y lo mismo en este caso, no es lógico escoger el lado izquierdo cuando el lado derecho tiene más campo. Y si está en la línea media, bueno, se puede escoger cualquiera de los dos, pero se prefiere el lado derecho. Y cuando tenemos una PA de cráneo, igual, el mismo fenómeno. Hay desviación de tabique acá, no vamos a escoger esta fosa nasal. Igualmente, si el tabique está desviado hacia el lado izquierdo, no vamos a escoger el lado izquierdo. Entonces, el concepto es que si tenemos estudio que objetive la desviación, entonces se puede escoger cualquiera de los dos lados, pero que no se meta por el lado donde está la desviación septal si contamos con una panorámica o una radiografía AP de cráneo. Y obviamente también debe ser supeditado a las circunstancias quirúrgicas, como por ejemplo en este caso es obvio que no podemos meter un tubo por la fosa nasal derecha. La única opción sería por el lado izquierdo. Mismo fenómeno acá.
el paciente tiene una tumoración a nivel de la fosa nasal derecha, nos queda únicamente esta otra fosa nasal. Y en los pacientes que tienen destrucción de tabique, por ejemplo, como se ve en esta tomografía, el paciente tiene antecedente de consumo consuetudinario de cocaína. Aquí ustedes también pueden ver otro ejemplo de una paciente que tuvimos en sala de operaciones. Vea cómo inclusive tiene perforación de tabique en dos zonas, en la parte anterior y un poco más posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado de no forzar mucho porque eventualmente puede el tubo atravesar y terminar de romper el tabique. Bueno, otro concepto que hay que llevar es cuando apuntamos hacia arriba, cómo debe de direccionar el tubo endotraqueal. Una práctica bastante común es cuando se ve la forma de la nariz, como el dorso de la nariz aquí tiene una pendiente hacia arriba, entonces parece bastante lógico que si agarramos el tubo endotraqueal, entonces apuntamos hacia arriba. Esto es un error grave porque el pasaje, la ruta de pasaje del tubo por la nariz no es hacia arriba, no es el epitelio olfatorio lo que buscamos, sino más bien es que se haga paralelo al tabique nasal y también paralelo al paladar óseo. Entonces, este es un error muy común que cuando metemos el tubo nasotraqueal, automáticamente o como instinto apuntamos hacia arriba. Entonces, la forma correcta de apuntar es hacia abajo y paralelo al paladar óseo. El paladar óseo va en este plano y el tubo debe apuntar paralelo a este plano. Acá vemos un ejemplo de cómo se debe de insertar el tubo endotraqueal. Bueno, acá realmente si se escoge el lado, a pesar de que en alguna literatura habla de que el lado derecho es preferible, pero en la práctica uno ve de que hay menos trauma, ya en la práctica hay menos trauma cuando el tubo se mete por la fosa nasal izquierda, porque la punta del bisel está paralelo al tabique y el bisel como tal abre camino a manera de un cono para separar los cornetes. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo primero se insinúa hacia la fosa nasal y luego este tubo inmediatamente tiene que colocarse en posición vertical paralelo al paladar duro. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Tiene que ir paralelo al paladar duro y nunca apuntar hacia arriba donde está el epitelio olfatorio. Recuerde que es un triángulo rectángulo y se estrecha hacia arriba, se abre hacia abajo. Consecuentemente hay menos trauma si hacemos de esta manera. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado con un problema y es un problema grave y ese problema se llama la tunelización submucosa, que es cuando empezamos a forzar acá y se desgarra la mucosa. Cuando se desgarra la mucosa, más aún cuando empuja en un ángulo muy recto, empieza la punta del tubo meterse por la mucosa y se diseca y el tubo nunca se ve en una laringoscopía porque el tubo literalmente quedó enterrado debajo de la mucosa. Aquí ustedes pueden ver cuando se hace, por ejemplo, una intubación asistida con videobroncoscopía, vea cómo la dirección del broncoscopio tiene que ir en un plano paralelo al paladar óseo y nunca apuntar hacia arriba, porque arriba lo que vamos a encontrar es el epitelio olfatorio. Una manera también para reducir el riesgo de una tunelización submucosa es utilizar dispositivos como los catéteres Aintree de intubación. Estos inclusive, cuando la punta es muy dura, aumenta la posibilidad de una disección submucosa. Hay que tener mucho cuidado con estos catéteres Aintree porque el material es muy duro y
y esto puede causar y lastimar mucho la mucosa. Una mejor alternativa son estos catéteres llamados también los boogies, que tiene una curvatura, además tiene una punta Roma y una ligera curvatura que permite acomodar mejor la punta de este dispositivo y es, por el otro lado, mucho más flexible en comparación con el catéter Aintree. Entonces, cuando se utiliza una intubación con un catéter Aintree, lo que se hace es introducir el tubo dentro de ese catéter. Eso sí, cuando siente una resistencia mayor de lo usual, mejor no forzar, porque de lo contrario podríamos inclusive causar una tunelización submucosa. Y mucho menos con este fenómeno, que es cuando avanzamos una guía metálica. Nunca se debe de utilizar una guía metálica para una intubación nasotraqueal, y peor aún, si protruye más allá de la punta, esto podría desgarrar la mucosa y generar la complicación grave que es la disección submucosa o la tunelización submucosa. Existe también algunos estiletes que tienen una punta direccionable. Entonces, para este tipo de dispositivo, que básicamente se hace traccionando y la punta del tubo se puede direccionar hacia abajo, es una gran ayuda y disminuye el ángulo con el que el tubo se avanza a través de la nasofaringe hacia la orofaringe. Este tipo de ayuda no siempre está disponible, pero si cuenta dentro de su arsenal de dispositivos, es realmente una estrategia muy útil. Pero sin lugar a duda, la pinza McGill es el instrumento más utilizado para manipular una intubación nasotraqueal. De hecho, casi siempre cuando pensamos en pinza McGill, pensamos automáticamente en una intubación nasotraqueal. Aquí la pregunta del millón es si tienes o no la costumbre de utilizar rutinariamente la pinza de McGill. Mucha gente escogería que sí, pero la pinza McGill ciertamente es un dispositivo de muchísima ayuda para una intubación nasotraqueal. Sin embargo, hay que practicar la intubación con pinza McGill y sin pinza de McGill. De hecho, primero hay que practicar sin pinza McGill para luego contar con este dispositivo y practicar también una intubación asistida con pinza de McGill. ¿Por qué? Porque la pinza McGill es un dispositivo que a veces hay, a veces no hay. De eso no me refiero en sala de operaciones, se refiere en otro escenario como en el servicio de emergencia que casi nunca hay pinza de McGill. Pero eso no significa que usted no pueda intubar sin una pinza de McGill. Porque la pinza McGill, eso sí, tiene que utilizarse apropiadamente. La punta debe de aferrar el tubo y no el balón neumotaponador, porque esta punta además tiene unos dientitos que si se hace un poco más de fuerza, se puede inclusive romper el balón neumotaponador. Eso obviamente es por una manipulación excesivamente vigorosa. Normalmente una manipulación convencional no tiene por qué romper el balón, pero ha pasado. Entonces, nunca hay que subestimar el riesgo de que se puede romper el balón neumotaponador con la pinza de McGill. Y sería un bochorno demasiado molesto que luego de batallar usted logra meter el tubo endotraqueal para después darse cuenta de que no tenés el neumotaponamiento satisfactorio porque el balón está roto. ¿Cómo podemos omitir la alternativa de la pinza de McGill? Número 1, podemos hacer un truco que es inclusive bastante divertido. Es inflar el balón neumotaponador. De esta manera levanta la punta del tubo. Una vez que se infla el balón neumotaponador, este levanta aproximadamente 1 centímetro. Y muchas veces eso es suficiente para ya la punta abocarse hacia la apertura glótica.
y después se empuja unos 2 centímetros. Obviamente con el balón neumotaponador no va a permitir pasar entre la apertura glótica. Entonces ya una vez que quedó abocado hacia la apertura glótica, se desinfla el balón y así podemos avanzar el tubo sin problema. La otra alternativa es girar el tubo, moviendo lateralmente. Y la tercera alternativa es la manipulación laríngea externa. Parece cosas que no está contemplado generalmente en los libros y en los artículos, e inclusive muchas veces se omite en la enseñanza de la técnica de intubación nasotraqueal en el escenario de simulación o en la práctica cotidiana. Pero estas tres alternativas son sumamente útiles para no tener que recurrir a una pinza de McGill. Aquí ustedes pueden ver el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos la apertura glótica, aquí se ven las cuerdas vocales, aquí está la epiglotis y el tubo tiene la punta acá. Esto fue una foto tomada con un videolaringoscopio de GlideScope. Cuando inflamos el balón, ahí sin necesidad de la pinza McGill, la punta se levantó 1 centímetro y ya con eso se abocó hacia la apertura glótica, empujamos 2 centímetros y ya quedó aquí en medio de las cuerdas vocales, y en ese momento desinflamos el balón y se pudo avanzar sin problema, sin necesidad obviamente de una pinza de McGill. Algo importante también es que el bisel muchas veces actúa empotrando contra la incisura interaritenoidea. Entonces, una alternativa es girar el tubo en sentido contrarreloj, y esto facilita el paso a través de las cuerdas vocales, porque muchas veces la punta se queda trabada en la incisura interaritenoidea. Y si damos un giro 90 grados, eso se puede fácilmente, si usted tiene un videolaringoscopio, ver una línea azul, que normalmente la línea azul está escondida, porque la línea azul lo que marca es la curvatura mayor del tubo, que no la vemos. En cambio, si usted da un giro de 90 grados, se puede insinuar la curvatura mayor hacia el lado derecho. Es decir, si estás manipulando externamente, le das un giro 90 grados y la línea azul queda al lado derecho tuyo. Y así puedes facilitar el avance del tubo a través de la incisura interaritenoidea. Entonces, recuerden, esto que vemos acá, esta es la incisura interaritenoidea, y muchas veces con el bisel más bien puede impactar contra esa incisura interaritenoidea, dificultando el paso del tubo. Entonces, si le damos 90 grados en sentido antihorario, el tubo literalmente brinca sobre esta incisura interaritenoidea, ayudado por un bisel que ha rotado 90 grados. También podemos asistir al intubador utilizando la manipulación externa. Si nosotros hacemos una presión laríngea externa, podemos inclusive direccionar el tubo hacia las cuerdas vocales, porque de esta manera podemos empujar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás. Es decir, es como una maniobra de Burke, pero para una intubación nasotraqueal. Aquí ustedes pueden ver el truco de inflar el balón neumotaponador. Observe que la punta del tubo está abocando contra la apertura glótica, pero si seguimos empujando, se puede ir hacia un receso piriforme, hacia el otro receso piriforme o directamente hacia el esófago. Pero si inflamos el balón en su volumen máximo, entonces la punta se levanta, empujamos un poquito avanzando el tubo y ya quedó aquí abocado contra las cuerdas vocales, y en ese momento desinflamos el balón y podemos ya avanzar el tubo sin problema. Es una ayuda muy, pero muy útil. Particularmente lo he utilizado, y con esto prácticamente uno no tiene necesidad de utilizar una pinza de McGill. Ahora, una vez que usted infla, si la apertura glótica quedó hacia este lado o hacia el otro lado, entonces el ayudante
va a hacer la manipulación laringe externa y con esto ya se termina de empatar la apertura glótica con la punta del tubo endotraqueal. Entonces, el concepto es que manipulando externamente el cuello podemos facilitar la ubicación o la coordinación punta del tubo con la apertura glótica. Y por el otro lado, cuando el tubo se queda pegando contra el techo de la tráquea, una vez que ya logró avanzar entre las cuerdas vocales, una alternativa que podemos hacer es flexionar el cuello. Al flexionar el cuello, terminamos de alinear el eje del tubo con ahora el plano de inclinación de la tráquea. Recordemos de que la tráquea se hunde desde el cuello hacia el centro del tórax. Y esto significa de que si nosotros empujamos el tubo así nomás en una intubación nasotraqueal, la punta va a pegar contra el techo del espacio subglótico. Y si seguimos empujando, lo que vamos a provocar es lastimar la mucosa del techo del espacio subglótico. Entonces, si hacemos una flexión del cuello, alineamos el eje de la tráquea con la curvatura del tubo endotraqueal. Inclusive, una alternativa también es dar un giro de 180 grados al tubo endotraqueal. Entonces, la curvatura que anteriormente apuntaba hacia arriba, ahora da un giro de 180 grados y apunta hacia abajo, paralelo al eje de la tráquea, al plano de la tráquea. Aquí ustedes pueden ver que la punta cuando avanzamos así, va a pegar entonces contra la pared anterior de la tráquea. Ese sería el espacio subglótico y podría estar impactando acá y lastimando la mucosa, y por el otro lado no te deja avanzar. Entonces, en estos casos podemos hacer varias maniobras. ¿Cómo resolver este problema de que la punta está aquí impactando contra la pared anterior de la tráquea? Entonces, de las alternativas tenemos las siguientes 4 soluciones. Número 1 es flexionar el cuello del paciente. Si flexionamos el cuello del paciente, entonces terminamos de acomodar la curvatura de la vía aérea superior con el plano de inclinación de la tráquea. La otra solución es rotar el tubo 180 grados. Cuando rotamos el tubo 180 grados, entonces vamos a poder ver la línea azul. Esa línea azul marca la curvatura mayor del tubo. Así hemos cambiado una curvatura que apunta hacia arriba, ahora la curvatura apunta hacia abajo. Obviamente, esta rotación se hace después de que la punta del tubo ya pasó entre las cuerdas vocales. Nunca hacer eso cuando ni siquiera ha podido abocar hacia la apertura glótica, porque más bien si hacemos este giro 180 grados, el tubo va a ir sí o sí hacia el esófago. La tercera solución es contar con un tubo que tiene punta modificada. Ahorita vamos a mostrar qué es eso de tubo con punta modificada. Y la cuarta solución es manipular el tubo por la boca. Manipular el tubo por la boca. Y esto significa la ayuda con una pinza de McGill o con los dedos del intubador. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Bueno, es importante entender muy bien este concepto de que cuando el tubo ya pasó por la nariz aquí a la orofaringe y ya se metió hacia la tráquea, aquí está la valécula, aquí está la epiglotis, aquí está la tráquea. Vea cómo la curvatura es pronunciada, y si seguimos empujando va a impactar contra la pared anterior del espacio subglótico. Entonces, tenemos que hacer algo para resolver este problema, que es bastante común y es mucho más común cuando la intubación es por vía nasal que por vía oral. Entonces, una alternativa que se ha propuesto, aunque me parece como un poco complicado, ¿verdad?, es que podamos atrapar el tubo con los dedos y de esta manera
traccionar la punta ligeramente hacia adelante, como si fuese una pinza de McGill, pero con los dedos del intubador. Es un poco, digamos que complicado, pero si no cuenta con una pinza McGill, ese es un truco casero bastante útil para improvisar. La otra alternativa es cuando contamos con estos tubos. Esos tubos tienen una punta con un diseño modificado. Recuerde que el tubo convencional se llama tubo de diseño de McGill. Posteriormente Murphy le agregó una modificación que es el agujero lateral. Entonces, este corte, que no es completamente recto, sino un corte inclinado, le da un bisel que facilita la inserción de tubo entre las cuerdas vocales. Pero adicionando una pequeña curvatura en la punta del tubo, tenemos este diseño que se llama el diseño Parker Flex Tip. Y este diseño facilita la intubación por vía nasal. ¿Por qué? Porque precisamente cuando ya el tubo pasó entre las cuerdas vocales, esta curvatura que tiene, como recuerda, el pico de un águila, ofrece una superficie de apoyo redondeado para que cuando uno avance, más bien el tubo termina de acomodar hacia el eje de la tráquea. El eje de la tráquea está acá, el plano de la tráquea, mientras que el tubo tiene una curvatura hacia adelante. Y también cuando se hace una intubación asistido con videobroncoscopio, este tip hace que la punta del tubo esté más adosado contra el broncoscopio, evitando una grada que a veces sabemos que dificulta el avance del tubo cuando queda impactado entre la incisura interaritenoidea. Aquí ustedes pueden ver, si metemos una guía, aquí ustedes pueden ver cómo la punta esta de tipo Parker Flex Tip tiene la ventaja de que forma un ángulo obtuso. En cambio, si tuviéramos un tubo convencional, este es un tubo, un tubo que es más convencional. Observe cómo acá forma un ángulo que es mucho más recto y dificulta el avance. Por eso, si se cuenta con este tipo de tubo, sería genial. Pero la mayoría de veces no contamos con estos tubos y no pasa de ser algo teórico, porque usted puede leerlo en la teoría, pero si no lo cuenta en su servicio, entonces estamos en lo mismo. Y hay estudios que avala este tipo de diseño, la punta tipo Parker Flex. En esta publicación del 2010, lo que hicieron fue hacer intubación para 40 cirugías orales. Fueron intubaciones por vía nasal. Utilizaron vigilancia con una cámara y con 3 evaluadores para sacar una sentencia de si estos tubos aportan algo en comparación con tubos endotraqueales de punta estándar. Y lo que llegaron a conclusión es que en cuanto a sangrado, el sangrado es por medio de una escala que es como la escala análoga visual de cuánto ha sangrado en los pacientes que fueron intubados con el convencional, observe que hubo mucho más casos de sangrado, vean aquí, sangrado, incluso ese score de 40 significa un sangrado ya profuso, en el grupo intubado con el tubo convencional en comparación con el tubo con punta tipo Parker Flex Tip. Entonces, la conclusión que sacan los autores es que si contamos con un tipo de tubo con punta así, con una curva pronunciada en la parte terminal, es preferible si queremos disminuir la cantidad de sangrado. Bueno, también algo importante es la profundidad del tubo endotraqueal.
Cuando tenemos un tubo orotraqueal es bastante más sencillo, inclusive muchas veces ya tenemos una noción de más o menos cuánto debe de insertar viendo las características del paciente. Pero por vía nasal, como tenemos la limitante de que hay que fijar y hay que fijar muy bien y que no se pueda empujar mucho y tampoco sacar porque se puede hacer la extubación. Entonces, el término de la profundidad de la intubación también es muy importante. ¿Cuánto hay que insertar? Existe una serie de reglas de la profundidad. Por ejemplo, en esta publicación de British Journal of Anesthesia, habla, por ejemplo, de fórmulas como 14 más la edad entre 2. En los pacientes que tienen menor de 4 años, 10.5 centímetros más el peso entre 2. En los demás, de 3 kilos, que la longitud es igual. Entonces, existe una gran cantidad de opciones de fórmulas, pero sin lugar a duda, después de que se insertó el tubo endotraqueal, hay que hacer la auscultación con mucho más insistencia en comparación con el tubo por vía orotraqueal. Finalmente, la fijación. La fijación es muy importante porque si hacemos una fijación inapropiada, el tubo se puede salir. ¿Y cuántas veces hemos tenido esos accidentes durante la cirugía? Y empezamos a tener problemas de que si el tubo se sale un poquito, ya empieza a fugar. Si el tubo se mete un poquito más, entonces empieza a tener problemas de intubación bronquial selectiva. Y también, si no hacemos una fijación adecuada, se produce una presión excesiva sobre las fosas nasales, sobre el cartílago y en algunos casos inclusive termina con necrosis del cartílago de la fosa nasal. Entonces, tratar de evitar ese tipo de situación. Por ejemplo, una presión excesiva. Esto no pasa mayor problema, no es mayor problema cuando solo se queda así durante un par de minutos. Pero sabemos de que las cirugías que involucran la cavidad oral no son precisamente cirugías muy cortas. Y a veces esos pacientes al día siguiente se ve toda una superficie muy eritematosa o incluso termina con necrosis de la piel. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Primero, que la intubación nasotraqueal es un procedimiento que se realiza con mucha frecuencia, pero con poca práctica. Y esto muchas veces lo hacemos con esta táctica, ¿verdad? Aprendemos porque echando a perder se aprende y eso no es la idea. Puede tener complicaciones y graves, incluyendo la más aparatosa es la disección submucosa. Y particularmente he visto un par de casos ya de disección submucosa. Parece como algo de ciencia ficción, pero una vez fui a colaborar con una intubación nasotraqueal. Cuando llegué estaba con sangrado por todo lado y no lograban ver mediante la laringoscopía dónde estaba el tubo. Y cuando metí el dedo en la orofaringe, se palpaba un abultamiento que correspondía a un tubo que se metió por el espacio submucoso. Obviamente un sangrado profuso y al final el paciente terminó con un taponamiento nasal y eso es un bochorno. El paciente fue sometido a una cirugía de una fractura de mandíbula y terminó con taponamiento nasal. Recuerde que las complicaciones no son nada despreciables, sobre todo el sangrado, y la complicación más grave es la tunelización submucosa. Es importante la escogencia de la fosa nasal. Primero hay que examinar si no tiene una masa, podríamos escoger cualquiera de los dos, pero hay que escoger la fosa que tenga mayor patencia, preguntar al paciente por cuál fosa respira mejor y esa es una información muy útil.
el pasaje del tubo a través de las diferentes estructuras anatómicas también es importante. Nunca apuntar el tubo hacia el epitelio olfatorio, ¿verdad? Tiene que hacerse paralelo al eje del paladar óseo, y utilizar algunos truquitos, como por ejemplo la manipulación laríngea externa, girar el tubo endotraqueal, inflar el balón neumotaponador. Recuerde que este truco, que particularmente lo utilizo muchísimo y me ha ayudado en prácticamente todas las ocasiones, levanta la punta del tubo 1 centímetro y ese es suficiente para abocar hacia la apertura glótica. Usar boogies, esto reduce el riesgo de disección submucosa y lastimar la parte posterior de la cavidad nasal, y también flexionar el cuello para alinear el eje de la tráquea con la curvatura del tubo endotraqueal. Y recuerde también una cosa: utilizar el tubo más delgado posible. Un tubo grande causa trauma sí o sí, y lo que muchas veces provoca es que le arranca un pedazo de mucosa, y ahí no hay vasoconstrictor que sirva para detener la hemorragia en estos casos. Y por último, hay que preocuparse por una fijación exhaustiva del tubo para que no se desplace a pesar de los intentos voluntarios de los cirujanos. Para terminar, recuerde que la extubación debe realizarse aún con más cuidado que para una intubación orotraqueal. El riesgo de laringoespasmo es mucho mayor después de una intubación nasotraqueal en comparación con una intubación orotraqueal. No por la ruta per se de la intubación, sino porque si usted hace una intubación nasotraqueal es porque la cirugía se ha realizado a nivel de la cavidad oral, y consecuentemente los residuos de sangre pueden inducir reacción de laringoespasmo en un paciente que fue extubado en un plano excesivamente profundo.